buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. En primer lugar, dar la bienvenida a la familia que, hablando con José Luis, pues me ha comentado que ha sido hoy un día de reencuentro y la familia se ha vuelto a ver y ha sido por un motivo de alegría, que es la presentación de este libro, y personalmente y en nombre del alcalde y del equipo de gobierno pues les damos la bienvenida y que hayan disfrutado de sus recuerdos y del encuentro familiar. En segundo lugar, pues decir que nos complace casi finalizar el año con la presentación de un libro, porque culturalmente pues para nosotros es un evento importante. Será el penúltimo, la semana que viene también tendremos otro. Y bueno, pues decir que siempre digo que las presentaciones a mí personalmente me salen cuando he hablado con la persona que escribe, y antes de estar aquí pues hemos compartido un poquito impresiones sobre el libro que hoy viene a presentar y que también nos acompaña Juan Carlos León, que le doy también un saludo y la bienvenida. Y bueno, pues estando con él hablando, pues ha sido también un poco el intercambio de esas sensaciones del motivo de su libro, del querer conocer una historia que su padre le contaba y que él tenía esa inquietud de saber qué pasó, y un hecho histórico tan triste como fue en los años de guerra, de posguerra, que él, pues a partir de un hecho que el padre visualizó, pues ha formado este libro. Hemos estado un poco compartiendo las fotos y muchas veces las imágenes valen más que 1000 palabras, y el acompañamiento de esa historia con esas fotografías creo que también pues revela mucho lo que fue ese periodo histórico. Yo creo que es una obra que siempre digo que los periodos históricos son los que debemos de conocer, que hace muchas veces saber dónde estamos y de dónde venimos, y un libro más que forma parte pues, de la cultura de Nerva, de la biblioteca que tendremos en un ejemplar, y de que siempre digo que la gente joven debería de conocer todo lo que va sucediendo, porque ese momento histórico también fue parte de la historia de Nerva. Simplemente pues que disfrutemos, que luego también veremos unas exposiciones, que seguro que compartimos un buen momento cultural y que esta historia pues nos conmueva, nos llene y a la vez pues nos haga más personas. Y nada, muchas gracias por su asistencia. Nada más, le doy la palabra al alcalde. Muy bien, muchas gracias Lola por tu presentación. A la familia, Inés, bienvenida a tu pueblo. Y espero que esté, bueno, pues echando un buen día, recordando. Ya esta mañana, cuando nos hemos visto en el ayuntamiento, hablábamos de que esto evidentemente no es la Nerva que tú conociste, pero que nuestras señas de identidad sí que las seguimos manteniendo. Y este año, pues, culturalmente, quizás haya sido el año de la legislatura donde más libros hayamos presentado, autores de aquí, de Nerva, que más hayamos presentado en toda la legislatura, y creo que no me equivoco si decimos que puede estar cuando termine el año en torno a 10 libros, que creo que es una cifra bastante importante para un pueblo con nuestra población. Agradecer a José Luis que haya querido estar en Nerva presentando esa historia, que cuando me la comentó me pareció muy interesante, porque todo el mundo sabe que para mí una de las cuestiones importantes de este ayuntamiento en esta legislatura y en la anterior es la cuestión de memoria histórica, y el hecho de que su padre fuera el que le contara cómo vio pues el desgraciado fusilamiento del doctor Cristóbal Roncero. Pues creo que con eso casi ya merecía solo un libro, y el que lo haya novelado y el que al final eso también esté impregnado de más Nerva, porque al final la historia es de escribir como quizás era la Nerva de aquellos entonces, pues es para mí pues, la verdad es que una gran satisfacción. Porque desde luego una de las cosas que yo no he delegado en ningún concejal es la memoria, y porque desde entonces que estoy de alcalde y cada vez que hemos tenido algún dato sobre este personaje de la historia de Nerva, pues lo intentamos ir construyendo el castillo,
lo he hecho con su bisnieta, con María Pozo, y lo sigo haciendo de a ver si somos capaces alguna vez de encontrar dónde está enterrado Cristóbal Roncero. Creo que para este pueblo sería un gran día también el darle digna sepultura a alguien que hizo bastante por este pueblo y por la gente de su pueblo. Esta familia también, para los que lo conozcan, me imagino que lo conocéis todos, porque todos los que estáis aquí, nos dio, la familia de José, 2 alcaldes, ¿sabes? Con lo cual, pues alguien, una familia que se puede decir que ha construido Nerva desde su máxima institución, que es el ayuntamiento. Yo lo único que me gustaría es que, como dice Lola, la gente de Nerva se interesara por aquella Nerva, porque muchas veces descontextualizamos lo que es la historia y nos la queremos traer a nuestros momentos, cuando eso quizás es lo más injusto, porque hay que trasladar cada cosa a su momento para ver por qué ocurrieron una serie de hechos que al igual hoy, con nuestro contexto actual, no hubieran ocurrido. Pero esa es la historia y no tenemos que descontextualizarla, sino tenemos que narrarla, contarla y de ahí sacar evidentemente las conclusiones y los análisis para que lo que no queramos que vuelva a ocurrir no ocurra y que lo que nos refuerce como seña de identidad pues lo sigamos manteniendo, sobre todo nuestras tradiciones. Por lo tanto, bienvenido a Nerva, que vaya muy bien y que la gente adquiera tu novela, que todos nos debemos de felicitar por tener hoy negro sobre blanco un trozo más de nuestra historia, que es importante. Y por último, agradecerle, como siempre, a Juan Carlos León Brasque su predisposición para estar aquí también y para al final probablemente nos haga una presentación del autor y de su obra como solo él sabe hacerlo. Así que yo nada más, nosotros nos vamos a bajar abajo porque los importantes son el autor y el presentador y vamos a ver, antes de que ellos nos digan de qué se trata la historia y la novela, pues vamos a ver un vídeo. Al final vamos a ver una exposición de fotografías, ¿sabes? Digo para que no os vayáis, una exposición de fotografías en la planta sótano del museo que están relacionados con la novela. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Buenas tardes. Aquí el señor alcalde y Lola, pues ya me han quitado parte de la exposición. Bueno, como habéis visto en el vídeo, esta familia lo ha hecho la hermana de José y son todos artistas. También los cuadros y el famoso cuadro del doctor Roncero, el grafismo, es también del hermano, que fue Premio Nacional de Cómic, presentó aquí en Nerva en su momento también esa exposición de cómic. José Luis y yo nos conocemos, pues fue, me parece, en el 16, 15 o en el 16, precisamente por este proyecto que hoy culmina aquí, o por lo menos en la parte novelística. Me llama y me cuenta una historia de que su padre fue la última persona quizá que vio con vida al doctor Roncero, que está reflejado en ese dibujo de Javier Olivares. Y a partir de ahí se inició un proyecto donde también entraba la familia. Nos ha llamado disculpándose que no podía venir. Bueno, pues es cosa de ello. La verdad es que ahí hay ciertas dificultades para entronizar esto, porque eso comienza cuando José Luis me llama, que había leído en el Nervae artículos sobre el doctor Roncero. Uno me parece que era de Pérez López y el otro de Zamorano, y tenemos un objetivo común. Hablamos de que yo estoy detrás de conocer, digamos, lo que no se conocía de él. Había dos partes importantes del doctor Roncero que no se conocía. Uno es dónde estaba enterrado, y lo otro es por qué se le mató. Mi padre contaba la historia, que me parece que la puse en el libro de los 75 años de la Guerra Civil. Yo le pregunté por qué y me decía, pues se dice o que era masón o que alguien aspiraba a su puesto. Estuvimos indagando, vinimos a Nerva, la familia quería hacer un documental, incluso también quería hacer un libro sobre la historia y sobre todo el objetivo de saber dónde estaba enterrado. Ahí nos movimos bastante. Estuvimos en Valverde con los archivos, las cosas. Venía María, que la han nombrado antes, que estaba desconectada y no conocía la historia para nada en aquel momento. Yo los llevé al punto exacto donde fue asesinado. Lo bajaron de la camioneta que iba de Nerva a Huelva y lo mataron allí junto con dos personas más notables también de Nerva. Esas dos personas sí se sabía dónde estaban, pero él no. Pero el punto donde lo mataron sí, porque había un testimonio del conductor de la camioneta de Damas, me parece, ¿era de Damas? Sí. Y mi padre hablaba con él y conocía pues más o menos esa historia, ¿no? Todo esto, ahí nos pusimos en marcha. El punto donde está el doctor Roncero no se ha encontrado, aunque se supone, hay varias teorías de los puntos donde pueda estar. En Valverde creo que hay construcciones más o menos en la fosa común donde estuvo, pero la verdad es que no se pudo localizar el cuerpo. Esto estoy hablando del año 2016. En el 2017 conseguí, entre comillas, traer unos 30 miembros de la familia. La familia está muy dividida porque es una familia muy extensa, a derecha y a izquierda, y en ese punto se encontraba muy dividida sobre el asunto del fin último y el porqué de la muerte del doctor Roncero. Ellos un poco abandonaron sus ideas con respecto al grupo que habíamos formado entre José Luis, la familia y yo, pero nosotros seguimos adelante. Yo en el año 17, si alguien lo recuerda, publiqué, y bueno, que lo quiera encontrar en internet está, simplemente tiene que poner el vil asesinato del doctor Roncero. Se publicaron en varios periódicos y ahí está ya contado. Y yo tuve la suerte en ese instante de que con José Luis investigando y tal, en el archivo militar encontramos la causa del por qué lo mataron, algo que se desconocía. Eso fue un punto muy importante y un paso muy importante, porque a partir de ella se clarificó bastante. Y mi padre iba en la buena línea, porque en realidad los motivos por los que lo mataron es porque lo acusaban de tener muchos puestos y que habían estado en connivencia con los socialistas y que era un elemento a eliminar en aquel instante, ¿no?
Y eso estaba ahí, y fue el doctor Parreño, lo digo porque está en el informe, la persona que lo acusa y la persona por la que lo mataron. Curiosamente, tengo que decir una cosa, y es que el juicio sobre el doctor Roncero se produce después de haberlo matado. Es decir, se suponía que lo llevaban a Huelva a interrogarlo, pero lo matan y después celebran el juicio. Bueno, pues esto es un asunto que ya clarificó bastante el tema del doctor Roncero. Yo cumplí el objetivo de mi... Bueno, sabéis que soy periodista y mis artículos periodísticos se puso allí, y José Luis tenía todavía bastante verde el tema de su novela. El punto de partida es el retrato que tenemos aquí a mi derecha, con el dibujo que hace Javier, que está aquí también, y que su padre, Niño, que es el niño que se ve ahí en el automóvil, yendo a Huelva, pues lo ve, ¿no? Y es un tema que la familia lleva muy en secreto, pero hace unos años el padre le confesó esta historia, y él le da vuelta al asunto, y a partir de esa historia es cuando comienza a vislumbrar la novela. Lógicamente, al decir novela estamos hablando de ficción, pero el libro es Nerva, es decir, el libro está Nerva ahí completamente, y entonces mete una serie de personajes, entre ellos mi padre, el protagonista es el padre de él, que es el que hace la narración sobre sucesos que han sucedido, novelados, evidentemente. Está mi padre y está también el pintor Modesto Roldán. La ficción los convierte en amigos y van narrando un poco los sucesos que van ocurriendo en aquel momento. Esta es la novela que él ha hecho y que ahora él hablará sobre esos asuntos. A mí me extrañó cuando me la presentó para que leyese la novela, la primera versión que hizo, pues está lógicamente modificada, corregida, etcétera. Me extrañó mucho lo del canto del cisne. En Madrid, cuando la presentamos hace un par de semanas, me hizo mucha gracia porque yo le pregunté y casi no quería decir por qué. Aquí, si lo quiere decir, que lo diga otra vez, pero hay una argumentación, ¿no? A mí me extrañó un poquito esa argumentación. En Madrid tuve que explicar un poco qué era Nerva, la importancia que tenía. Aquí evidentemente no tiene mucho sentido el hablar de Nerva de los años 20 o de los años 30, época de guerra civil, y bueno, pues digamos que un poco aquello significó el señalar la importancia que tenía Nerva en aquellos años, que lógicamente hoy tenemos mucho menos habitantes, ya no tenemos el movimiento social, cultural y económico que tenía la población, pero suceden unos hechos por algo, ¿no? El doctor Roncero, ya se ha escrito y se sabe la importancia que tuvo para el pueblo, que fue avanzado, que hizo un hospital para obreros, una cosa bastante avanzada en la época, logró traer los rayos X, se significó mucho en la evolución del pueblo, y en mi categoría tengo dos connotaciones con el doctor Roncero, una por parte de Concha Espina, que ella lo cuenta en su libro El metal de los muertos, porque lo introduce como Alejandro Romero, un personaje de la novela, y define perfectamente quién era el doctor Roncero. Y la otra era Juan Ramón Jiménez, ya quien sepa y tal, bueno, yo tengo una gran colección de Juan Ramón Jiménez, diré que en concreto de Platero y yo la más importante del mundo, y a partir de ahí él tenía una serie de cartas. Yo estuve con la familia de Juan Ramón también intentando conseguir esas cartas, y de hecho cuando se hace bibliografía de Juan Ramón siempre se nombra al doctor Roncero. Tenía una importancia social muy importante en Nerva, aparte de su función de médico. Entonces lo que quiero decir es que el personaje principal por el que él trabaja la novela es un personaje muy importante para Nerva. Ha utilizado el tema último que conoció relativamente en tiempo reciente, del padre que lo ve vivo y que está muy bien reflejado, insisto, en el dibujo, y a partir de ahí él reconstruye lo que era la Nerva de aquel tiempo, a través también del personaje de mi padre, del Roldán, que también habló con el hijo de Roldán. Mi padre iba a ver a Roldán, vivía en Navalagamella,
muy cerca del Escorial en Madrid, y siempre venía un poco medio escandalizado, ¿no? Decía, allí solamente, y perdonad, se ven coños, porque Roldán pintaba mujeres desnudas, bueno, el aparato femenino de la mujer, y mi padre pues siempre decía eso, no, yo voy allí nada más que veo coños. Y bueno, pues lo que utiliza el argumento de estos tres niños, de las cosas que ocurren. Yo, como sabéis, en el Nerva escribí en tiempo bastantes cosas también referentes a mi padre, bueno, están firmadas por él, de sus anécdotas, de sus vivencias, de personajes de Nerva de aquella época. Y bueno, él ha utilizado todo ese conocimiento, lo que le han ido contando, y ahí está su novela. Insisto, es una novela que es Nerva, es fundamentalmente Nerva, con muchísimas anécdotas. Si habéis visto, por ejemplo, el Zeppelin, que es el alemán, pues se dice que pasó por Nerva, porque pasa por Sevilla, pues son cosas que van a aparecer en la novela y que reflejan muy bien, como también ha dicho Ayala, refleja muy bien los momentos en los que suceden las cosas. Bueno, insisto en una cuestión. Una novela es algo de ficción, es decir, no es real exactamente como lo está contando o como lo puede haber contado, pero sí están todas las anécdotas y los sucesos que ocurrieron aquí en aquel momento. Yo, la verdad, que os invito a leerla, porque vais a tener, pues eso, cómo era la Nerva de la época a través de la mirada de tres niños, ¿no? Que son los que es nombrado, pero fundamentalmente de su padre, que es quien lleva el desarrollo de toda la novela. Y ya, bueno, pues le toca a él, no sé si también lo he pisado, lógicamente, como me han pisado a mí, te aguantas, y ya está. Y muchas gracias. A ver si soy capaz de leer esto sin emocionarme. No va a ser fácil, pero bueno. Bueno, primero quiero... ¿Se oye bien? Sí. Quiero agradeceros a todos por estar aquí conmigo hoy esta tarde. Es muy emocionante para mí. Yo creo que podéis haceros una idea de lo emocionante que es, por los 7 años de trabajo, por el sueño cumplido, ¿no?, de verlo aquí. Entonces es muy emocionante. Quiero agradeceros a todos, especialmente al Ayuntamiento de Nerva, en la figura del alcalde, José Antonio. Desde el principio estuvo muy involucrado, su apoyo ha sido absolutamente necesario para que esto tenga realidad, tanto esto como la exposición que hay abajo, ¿no? Entonces, de verdad, gracias en nombre de mi familia por todo esto. También, por supuesto, a la concejala María Dolores y al técnico que no está aquí, Rafael, que se volcaron desde el principio, que se involucraron en el proyecto haciendo lo suyo. Lo tienes allí, ¿eh? ¿A quién? Rafael. Ah, perdón, no te había visto. No lo he visto por aquí. Perdona, Rafa. Sí, se involucraron, estuvieron a mi disposición en todo lo que necesité y yo me sentí muy a gusto con ese acompañamiento que ellos tuvieron conmigo. De verdad, muchas gracias. También un agradecimiento especial a mi amigo que no conocía, lo conocí el año pasado, Aragón, Manuel Aragón, que la exposición de fotografías que veis abajo, la calidad técnica que tienen, el mimo, la selección que hicimos, es también obra de este artista también. Muchísimas gracias, Manuel. Y en general, bueno, pues gracias a todos vosotros por estar aquí hoy, que es un momento... El vídeo me ha dejado un poco matado, pero bueno. Gracias de verdad por estar aquí. La verdad es que yo creo que Nerva ha querido y ha sabido estar a la altura de lo que yo le pedí. Gracias a Nerva, de verdad. Bueno, quiero agradecer a mi amigo Juan Carlos otra vez más, no sé ya cuántas van, que esté hoy aquí presentando esto conmigo. Estuvo efectivamente el pasado 24 de noviembre, estuvo en Madrid presentando mi novela cuando lo hice en la librería de la editorial Adarve, que es la que ha publicado la novela. La elección de que esté aquí era muy sencilla, porque él ha conocido el proyecto casi desde el principio. Se puso a mi disposición, me ofreció su ayuda, que he tenido siempre, y ha sido muy generoso conmigo. Ha sido un gran compañero de viaje, la verdad. Y bueno, me vais a permitir, por supuesto, que dé unas gracias especiales a mi madre y a mis 2 hermanos que están aquí. A ver si puedo. Que han venido de Madrid. Mis hermanos son una parte importante de este proyecto. Mi hermano Javier, por las ilustraciones, como ha comentado Juan Carlos, tan maravillosas, que recogen momentos trascendentes realmente de la novela y que podéis encontrar también abajo en la exposición de fotografía, en la que podréis ver cuadros de mi madre expuestos. Sí.
y que se donaron al Ayuntamiento de Nerva el año que murió mi padre, el año 2020. Y a mi hermana Inés por la elaboración de ese vídeo que habéis visto, tan emotivo, tan especial, ¿no? Cualquiera diría que somos una familia de artistas en una tierra de artistas, un poco. Bueno, gracias a todos, de verdad, por estar aquí, es muy emotivo para mí. Voy a contaros muy brevemente, para no demorar mucho esto, un poco la historia de este proyecto, que ha sido realmente un poco curioso por mí. Antes, permitidme haceros una pequeña confesión, que creo que es importante, a ver si la vais a entender. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy aquí, efectivamente, es la materialización de un sueño, ¿no? De un sueño hecho realidad, pero un sueño efímero. ¿Por qué digo esto que fue efímero? Porque rápidamente lo convertí en un objetivo. Pasó de ser un sueño a ser un objetivo. Y yo creo que por eso lo he podido cumplir, porque efectivamente no es lo mismo tener sueños que tener objetivos. Los sueños normalmente se quedan en la memoria, se quedan en el corazón de uno, y uno normalmente asocia su consecución, en muchos casos, a factores externos, a la providencia. Es un buen comienzo, es un buen punto de partida para cumplir algo, pero no es suficiente. Yo pronto, que es lo que me ocurrió con el proyecto del Canto del Cisne, lo convertí en un objetivo, visualicé lo que quería conseguir. Y yo creo que poco a poco eso fue materializando ese sueño y haciéndolo que fuera realidad. Yo creo que eso es muy importante. Lo tuve muy claro desde el principio, no desde el principio, pero ahora os contaré un poco. Cuando yo realmente tengo en mente hacer la novela, a raíz, efectivamente, como ha comentado muy bien Juan Carlos, de ese suceso que vivió mi padre, yo creo que el ponerme en marcha, el ponerme en acción, el poner voluntad, el poner capacidad, el ser perseverante, el ser esforzado, el ser muy meticuloso, no decaer en el proyecto, es al final el éxito del proyecto. Lo que haya habido de talento, eso lo dejo a vuestro criterio, vamos a decirlo así. Y efectivamente este proyecto surge a raíz de la memoria. El alcalde ha hablado de la memoria histórica. La memoria es importante, efectivamente, la memoria es muy importante. Y mi padre, gracias a Dios, tenía muy buena memoria, igual que su madre, mi abuela Carmen, de la que también hablaré, y que también hay una foto abajo muy bonita, es un personaje también de la novela, muy entrañable, tenía muy buena memoria. Entonces mi padre recordaba, cuando yo le preguntaba muy a menudo, porque a mí siempre me han interesado, quizá más que a mis hermanos, pero es verdad, me han interesado mucho las historias antiguas, las historias de mis mayores, no me aburrían, me cautivaban mucho. Entonces, cuando yo le preguntaba a mi padre por qué recordaba de la Guerra Civil, siempre hacía mención a dos sucesos, dos momentos, dos vivencias, digamos. El primero, el espanto realmente que le causaba escuchar por las noches, cuando estaba en la cama con su perrita, con Alaska, una protagonista también de la novela, como luego veréis, escuchar las detonaciones de los fusilamientos que estaban produciendo en el cementerio cerca del pueblo. En sus propias palabras: Dios mío, por las noches, lo tengo aquí clavado en la cabeza y no se me olvidará nunca, todas las noches. Eso le indicaba que están matando gente. Como solía normalmente decir. Ya mayor aún recordaba perfectamente ese ambiente de salvajismo del pueblo, de asesinatos, de venganzas, ¿no? Terrible, ¿no? Y de nuevo sus palabras: detrás de muchas denuncias, casi siempre había una u otras personas que se aprovechaban y sacaban partido. Los odios. El segundo hecho concreto que recordaba mi padre es el que da origen realmente un poco a la novela, ¿no? En un viaje de Nerva a Huelva, ellos se trasladaban a Huelva en el coche de mi abuelo, porque mi padre había perdido un año de estudios y iban a alquilar un... En el coche de mi padre, conducido por el chofer, que se llamaba Anita. Digo el chofer porque mi abuelo era ingeniero de caminos, pero nunca le gustó conducir. Pues el 14 de agosto de 1937, en la entrada de Valverde del Camino, son testigos del momento previo del asesinato de Cristóbal, que era un buen amigo de la familia. En sus propias palabras también: lo tengo aquí clavado desde entonces y no se me olvida. Todos los ocupantes del coche nos quedamos mirando aterrados, sabiendo y entendiendo lo que iba a pasar. Dado que vimos perfectamente a los dos guardias civiles junto a nuestro querido amigo, y este tenía las manos esposadas por delante y las levantó al pasar nosotros. Y reconoció el coche nuestro, porque en Nerva entonces casi no había coches. Era un Ford pequeñito, y
Y lo hizo sabiendo lo que le esperaba, sabiendo lo que le esperaba. Qué duro debe ser eso. Esos recuerdos, en especial este último, la verdad es que se me quedó grabado, me ha dicho Juan Carlos, ¿no? Me interesó mucho y me afectó, me impresionó mucho. Yo le preguntaba a menudo a mi padre por el suceso, un poco pesado para que de nuevo me lo contara una y otra vez, quizá tratando de encontrar en cada nuevo relato algún detalle inesperado, algún pequeño matiz que me hubiera contado antes para yo poder recrear mejor aquella escena que él vivió. Seguramente para tratar de entender lo que él pudo sentir. Es verdad que pasó el tiempo y aunque es verdad que él sí mencionó el nombre del doctor Roncero, yo como niño, pues me quedé más con la impronta del momento que él vivió, ¿no? Con el suceso terrible, más que con el nombre del médico. Digamos que el nombre del médico se me llegó a olvidar, pero sí me acordaba de ese momento terrible que él vivió, ¿no? Entonces, mucho tiempo después, efectivamente, caen en mis manos algún ejemplar de Nervae, como ha dicho Juan Carlos, en el que había unos artículos que hablaban de un médico. El médico era el doctor Roncero. Los artículos creo que eran, eso no estoy seguro, lo he puesto aquí pero no estoy muy seguro. Cristóbal Roncero Piñero, el médico filántropo, y Cristóbal Roncero Piñero, un nombre para la historia de Nerva. ¿Qué ocurre? Que en ese momento caí en la cuenta y entonces sí conecté ambos sucesos, ¿no? El suceso que me contó mi padre y el relato de ese médico. Entonces ya me volqué en su lectura de alguna manera y entonces sí es verdad que interpreté, esto es un poco extraño, pero yo interpreté esos artículos que llegaron a mí como algo, como si fuera una señal del destino, ¿no? Como algo que no era casual, que era causal, es decir, que yo no debía dejarlo pasar, que tenía que hacer algo con eso. No sabía muy bien entonces qué, la verdad, pero sabía que algo tenía que hacer, que me estaban indicando un camino, ¿no? ¿Cuándo surge el proyecto literario? Es verdad que yo sí reconozco que me gustó escribir desde niño. Tengo que decir aquí honestamente que yo no he tenido vocación de escritor de niño. Eso, ya sé que normalmente la mayoría de los escritores dicen que sí, que tenían vocación de escritor y escribían mucho. Yo tengo que ser honesto, ¿no? Yo tenía vocación de músico, que por eso la música de los vídeos es mía. Mi vocación era músico y sigo ejerciendo un poco, pero no de escritor. Pero sí me gustaba escribir, me gustaba poner en palabras pues mis ideas, reflexiones, incluso tomar apuntes de clase y luego pasarlos a limpio. Hasta eso me producía satisfacción, ¿no? Pero hay una fecha clave, efectivamente, el verano del 2015, me surge la idea a raíz, y creo que fue a raíz de la relectura del Camino de Miguel Delibes, que imagino que es un libro que habéis leído muchos de vosotros. Entonces, en ese libro, que a mí me fascinó desde niño, esa pandilla de 3 niños, Daniel el Mochuelo, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso, que cuentan al lector aquel pueblo, aquellos temas tan importantes de la novela, la naturaleza, la amistad, la muerte. A mí me impresionó mucho y me dije a mí mismo, joder, escribir una novela debe ser una aventura increíble, debe ser fascinante, pero claro, hay que tener una historia antes, ¿no? Y entonces recordé que yo ya tenía una historia que contar, que era la historia de mi padre como testigo involuntario del asesinato del doctor Roncero. Y la verdad es que ahí empezó un poco todo, ahí empezó el deseo de contar esa historia. Tuve muy claro, eso tengo que decirlo, tuve muy claro desde el principio que la escena que vio mi padre iba a ser la apertura y el cierre de la novela. Iba a estar contado por 2 narradores diferentes. La primera escena, el doctor Roncero cuenta la escena al lector, le cuenta lo que le ocurre, lo que le está pasando, hasta tal punto de que cuenta el momento de su muerte. Hasta ese atrevimiento literario tuve, que me lo dijo mi corrector, ha sido muy atrevido, contando al lector cómo el protagonista, o uno de los protagonistas, se muere y le cuenta cómo es morirse. Pues eso lo hago yo en la novela, y ya al final de la novela, no puedo contarlo porque la novela no desvelo nada, es efectivamente ese suceso. Pues es el otro punto de vista, el punto de vista de mi padre como niño, que ve esa escena y la cuenta al lector. Y de alguna forma yo sabía que eso tenía que ser el eje de la novela, la escena crucial, la escena más importante, pero claro, luego la novela había que llenarla de contenido, efectivamente, ¿no? Entonces ese contenido iba a ser mis propias reflexiones sobre aquella época tan siniestra, tan dura, tan difícil de la historia de España, la Segunda República y la llegada de la Guerra Civil. Y por supuesto tenía muy claro que la novela iba a ser un homenaje a Nerva, a mi pueblo de infancia, donde pasamos tantos momentos felices, donde vivieron mis padres, a sus gentes, a sus lugares, a su historia de alguna manera, ¿no? Y al final ha sido así, es un poco un homenaje a Nerva y a mi familia de alguna manera, ¿no? con esa historia, ¿no?
¿Qué ocurre? Que pronto el proceso, digamos, literario, de construcción literario, se empezó a complicar, vamos a decirlo así, se empezó a complicar y empezó a ser mucho más ambicioso, ¿no? Y empezó a convertirse en una epopeya. De hecho, os confieso aquí que en esos 7 años ha habido 2 o 3 momentos en los que estaba a punto de tirar la toalla, porque empecé a ver que eso me superaba, que yo no iba a ser capaz de completar una obra tan compleja realmente como esa que ha sido, ¿no? Y además, de alguna manera, yo quería dejar en la novela como una impronta, vamos a decir así, de los temas que a mí me importan en la vida, como una especie de ensayo, vamos a decirlo así, como una reflexión, sobre hablar de la vida, de la muerte, del amor, de la amistad, de lo dura que puede ser la vida, de lo terrible, también de lo maravillosa que puede ser la vida, ¿no? De alguna manera todo eso. También de mi amor por la naturaleza, de mi amor por los animales, evidentemente influido por mi vivencia con mi perra Terranova Ondina, que también tiene un protagonismo en la novela, a través de Alaska, hay un paralelismo ahí. Y bueno, me lo planteé como si fuera, es un poco extraño esto que voy a decir, pero me lo planteé como si fuera mi legado, es decir, como si yo tuviera que dejar un legado, digamos, vamos a decirlo así, un canto del cisne, de alguna manera, y tuviera que dejar en mi novela toda mi trayectoria vital, digámoslo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que, curiosamente, aparecieron en mi mente como llamados de una forma misteriosa pues todos los sucesos, los hechos, los recuerdos infantiles que me contaron sobre todo mi padre y mi abuela Carmen, aunque no solamente ellos, también mis mayores. Yo ponía la oreja cuando mis mayores contaban cualquier historia del pueblo de Nerva, yo ponía la oreja y curiosamente se me quedaba grabado, que es lo interesante. Se me quedaba grabado en un momento, decía yo, ¿para qué? Pues ahora entiendo por qué, porque tenían sus sentidos que iban a aparecer en esta novela, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues ahí comenzó, digamos, este viaje, vamos a decirlo así, ¿no? Sobre todo los primeros años lo complicado fue la documentación, toda la labor de documentación, para recrear de la forma más fiel posible cómo era la Nerva de los años 20, de los años 30, la España de los años 20, y el mundo de los años 20, años 30. De alguna manera la novela, cuando la leáis, se plantea como en 4, digamos, sobrevuelan, digamos, cuatro escenarios. Hay un escenario familiar, hay un escenario del pueblo, hay un escenario que es lo que pasa en España, incluso lo que pasa en el mundo, la llegada de Hitler al poder, todo eso también se refleja en la novela, ¿no? De alguna manera. Aquellos años tan complicados, los años 20, los años 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os invito, efectivamente, como ha dicho Juan Carlos y el alcalde, invito a embarcaros en esta historia familiar, de alguna manera, ¿no? Para revivir aquellos tiempos tan convulsos de la historia de nuestra querida España, para viajar a la Nerva de los años 30 y ver el mundo a través de los ojos de Pepito, que es el protagonista. Pues un niño de buen corazón, sensible, inteligente, y que va a posar su mirada lúcida sobre todo lo que le rodea, ¿no? Un viaje también trascendente, ¿no? a lo más profundo de nuestro corazón y nuestra conciencia, ¿no? Como ha dicho una buena amiga mía que no ha podido estar aquí y que ha leído el libro ya 2 veces, es una novela mágica a pesar del tema tan duro que trata, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Entonces, ese es el mensaje en el fondo. Ella ha sabido ver muy bien, ha sabido encontrar el mensaje de la novela. El mensaje sería, el mensaje final, digamos, la moraleja o lo que yo quería decir, es que efectivamente a pesar de las circunstancias políticas, a pesar de las violencias, de los movimientos revolucionarios, de los fanatismos, especialmente ahora, que nos contagian, de las convulsiones políticas, de la guerra, a pesar de todo, la vida de cada persona continúa, la vida sencilla de cada persona. Y nos sigue emocionando pues una melodía maravillosa que emana de una cajita de música con forma de piano, o la poesía, evidentemente, un sencillo gesto de ternura, una mirada, incluso el canto de un ruiseñor, ¿no? En un patio. Son todas escenas un poco que aparecen en la novela. Seguimos, por supuesto, seguimos enamorándonos y seguimos jugando, seguimos riendo, compartiendo con nuestros queridos amigos de pandilla, como ha dicho Juan Carlos. Eso es lo bonito de la novela, esa pandilla de niños. Nos seguimos asustando, nos seguimos albergando miedos, esperanzas, seguimos frustrándonos y teniendo sueños, ilusiones, seguimos vivos porque nada podrá detener el tiempo. Gracias.